Mientras tanto, pues vamos, como siempre, con las noticias de las 7, con la ayuda de don Guillermo Díaz. Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo de este miércoles 8 de mayo poniendo el foco en lo sucedido ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde Óscar Puente se retractó de sus palabras sobre Javier Milei la semana pasada. Me haces una pregunta, Esther, muy directa, si me arrepiento. Vamos a ver, yo dije lo que dije en el contexto en el que lo dije, en el lugar en el que lo dije. Te aseguro que si yo hubiera tenido la mínima noción, y ese es quizá mi gran error, de que iba a tener la difusión y la repercusión que ha tenido, no hubiera dicho lo que dije. A veces uno, y ese es el error, cree que está hablando por una audiencia de 200 personas. Yo estaba en la Universidad de Salamanca, por cierto, hice un discurso de media hora. Se ha cortado parte del discurso justo cuando empezaba a elogiar a Milei desde el punto de vista de la comunicación política. No sé, pero seguramente le hubiera gustado escucharlo, ¿no? El ministro de Transporte aprovechó la ocasión para zanjar la polémica con la República de Argentina a su manera, luego de que él mismo haya dicho la semana pasada en medio de una conferencia en la Universidad de Salamanca, en frente de 200 personas, que el presidente de Argentina consumía algunas sustancias. Las palabras de Puente tuvieron tal repercusión que el presidente de Argentina y varios personajes públicos del país sudamericano pusieron el foco no solamente en la figura del ministro de Transporte, sino en todos los escándalos relacionados con el gobierno de Pedro Sánchez. Las aguas se han calmado en las últimas horas después de que el gobierno argentino haya restado importancia a la polémica. Vale la pena recordar que Javier Milei tiene previsto visitar España en los próximos días para asistir al Viva 24, donde será recibido por el líder de Vox, Santiago Abascal. Torero. Óscar Puente ha salido a la palestra a meter la marcha atrás y a pedir, a su modo, disculpas. Que si hubiera pensado en las repercusiones que iba a tener lo que dijo, que no lo hubiera dicho. Bueno, una manera de decir, no hubiera debido decirlo. Lo de Pedro Sánchez y su gobierno es espectacular. Lo he comentado alguna vez en redes. La similitud entre Pedro Sánchez y Manuel Godoy es extraordinaria. Empiezo a pensar que realmente la reencarnación existe y Manuel Godoy se ha reencarnado en Pedro Sánchez. Es que comparten un montón de características. Por ejemplo, una característica importante y de carácter personal. Son ese tipo de persona que son chulos ante el débil y cuando les plantan cara se arrugan. Cuando tienen que tratar con alguien más fuerte, pues son rastreros. Pedro Sánchez saca pecho contra todos los que le plantan cara a la fachosfera, pero luego se arrastra ante Pere Aragonés e inclina la cabecita ante el presidente de la Generalidad de Cataluña, se humilla y nos humilla ante Puigdemont y se le ocurre soltar una sandez sobre el presidente argentino y la reacción del gobierno argentino ha sido inmediata y contundente. Chavalote, en vez de meterte con nosotros, dedícate a explicar a que las sospechas de corrupción sobre tu mujer y deja de arruinar a España y de perjudicar a tu nación, a las mujeres, a los españoles, a los que estás empobreciendo. Por supuesto, por debajo de la mesa, supongo que a Pedro Sánchez le habrán llegado pues los indicios adecuados de tantos empresarios que tienen negocios con Argentina y que le habrán dicho, pero estás flipado, ¿qué haces? ¿Qué haces poniendo en riesgo el negocio de tanta gente? ¿Qué haces poniendo en riesgo las relaciones comerciales con Argentina? ¿Qué haces metiéndote con un gobierno extranjero? Por no mencionar, por supuesto, la repercusión internacional que tienen esas palabras. Si el PP o Vox dicen Pedro Sánchez es un corrupto y está destruyendo España, pues eso tiene una cierta repercusión internacional más bien limitadita.
Si un gobierno extranjero dice el gobierno de España está destruyendo España, está perjudicando a las mujeres con sus políticas de inmigración, está arruinando a la clase media y encima el presidente del gobierno de España no explica las acusaciones de corrupción que pesan contra su mujer, sobre su mujer, pues entonces eso ya tiene otra repercusión internacional distinta, bastante mayor. Y entonces Pedro Sánchez, enfrentado a quien le planta cara y a quien le puede hacer daño en justa correspondencia al daño que le hace, pues ¿cómo reacciona? Pues como Manuel Godoy, arrastrándose, mostrándose humillado y metiendo la marcha atrás. Es ese tipo de gente tan, en fin, asquerosita, lo siento. No soporto a ese tipo de gente. Yo soporto al que va por la vida pues mostrándose altivo o no altivo, pero con todo el mundo. Los que van con el débil pegándole collejas en el colegio y luego ante el matoncillo de la clase se arrugan, pues ese es un tipo de persona todavía peor que el matoncillo. Es rastrero. En fin, pues nada, ahí tenemos la rectificación de Óscar Puente, que dice que si hubiera pensado que iba a tener repercusión, no, ¿cómo va a tener repercusión? Solo es usted un ministro de España insultando, llamando drogadicto al presidente del gobierno argentino. Dice, bueno, pensaba que estaba hablando ante 200 personas, pero chico, que eres un ministro de España. Hables ante 200 o ante 20. Estamos en el siglo XXI y cada cosa que dices queda grabada. Si no se graba de manera oficial por parte de los que organizan el acto, pues entre los 200 hay 199 que están con el móvil grabándote. Y por tanto, cualquier chorrada que digas va a salir a la luz. Pero bueno, en fin, a su manera, pero Óscar Puente ha pedido disculpas por la polémica y el asunto pues queda zanjado. Queda zanjado con marcha atrás del gobierno español.